La palabra del Señor. Gloria a Jesús. Un abrazo para todos nuestros hermanos que nos escuchan en las diferentes o por los diferentes medios. Y qué bueno poder llegar también a sus hogares, a sus vidas, a sus oficinas, los que nos escuchan en otro día. De verdad un abrazo aquí. Deseamos lo mejor para todos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a orarle al Señor por esta palabra que nos va a dar hoy. Así que nos ponemos los que estamos aquí sobre los pies. Si tú quieres, allá donde estás también te puedes poner sobre los pies. Y vamos a consagrarle esta palabra a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir hoy a tus pies, oh Cristo Jesús, con el fin, Señor, de santificar tu nombre, Dios, a través de esta palabra, Señor. Permite, Dios, que el reino, Señor, tu reino, a través de la revelación, Señor, de tu palabra, venga hoy sobre nosotros, Padre. Nos des entendimiento, sabiduría, Dios, para estar, Señor, con nosotros en este día. Gracias, Señor, que cada momento, Dios, que nos regalas, estamos contigo, Dios. Nos permites estar contigo. Dice que si permanecemos en ti, tus palabras en nosotros, de Juan 15:7, Señor, tú, Señor, escucharás lo que te pedimos, Padre. Así que, Señor, mientras que escuchamos y escudriñamos tu palabra, Dios, haz las sanidades y milagros que a ti te plazca, Señor, sobre tus hijos e hijas en esta mañana, Dios. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, traiga revelación, Señor, sobre la palabra que nos das hoy. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios. Mateo capítulo 16, estamos escudriñando el capítulo 16 de Mateo y vamos a mirar del 19 y 20, versos 19 y 20, los que vamos a mirar hoy. Y dice: a ti te daré y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Si alguno de mis hermanos no tiene ahí Biblia, ahí le facilitan una Biblia en la recepción. Mi hermana Magali, por favor, les quito una Biblia a los que no tengan Biblia. Ahí hay unas rosaditas, creo que son. No, rosaditas. Esas. Gloria a Dios. Vamos a asegurarnos que lo que nos enseñan está ahí en la palabra del Señor. Por eso es importante tener la palabra a la mano. ¿Amén? Gloria a Jesús. Es bueno que traigan su Biblia. Los que nos congregamos debemos andar con la Biblia, ¿no? Porque el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz y sígame. La cruz de Cristo es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, hay que tomarla, hay que ser obedientes con el Señor. Amén. Mateo 16, del 19 al 20, le habla aquí Jesús a una pregunta. Es la respuesta de una pregunta que les hace a sus discípulos, y que Pedro recibe la revelación diciendo que Él es el Cristo. Y eso le permite al Señor decirle aquí: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces, dice, mandó a sus discípulos. Aquí les estaba hablando a todos, no solamente a Pedro. Ahí miramos que a todos les estaba hablando, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos para nosotros? La palabra, ¿cierto? Así que cuando tú cargas la Biblia, ¿qué estás cargando? La llave del reino de los cielos, ¿cierto? Solamente a través de ella nosotros podemos ir al reino de los cielos. Por eso es importante tener eso claro. Ahí tenemos la llave del reino de los cielos. Por eso aquí la tenemos en la Biblia. Ahí simboliza en la llave en la Biblia. Esa Biblia es la llave para entrar a la nueva Jerusalén. Sin ella no podemos entrar allí. Nosotros con alegorías y mentiras y más cosas e ilusiones no entramos al reino de los cielos. Entramos con la llave que Dios nos dio, que es la palabra del Señor. Amén. El concepto de atar y desatar era común en la fraseología legal judía. Significaba declarar algo como prohibido, desatar o desatar. En la Torá significaba algo como prohibido o declararlo como permitido. Eso es atar y desatar. Declarar algo como prohibido o dejar algo como ¿qué? Como permitido, declararlo como permitido. Así que en este versículo Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros apóstoles, significando que Pedro tenía el derecho de entrar en el reino por sí mismo. Tendría autoridad simbolizada por la posesión de las llaves en la predicación del Evangelio, como la llave por la que abriría el reino de los cielos a todos los creyentes y cerraría también contra los incrédulos, puesto que en acción, o puesto en acción por medio de su sermón en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2 del 14 al 40, lo encontramos, lo leen ahí en la casa. Ahí lo encontramos cuando cuando Pedro pone en función lo que el Señor le había entregado, y es enseñar el Evangelio a otros. Dios te entrega la llave cuando nosotros tomamos esa llave y aprendemos de ella, la escudriñamos, nos volvemos sabios en ella, o Dios más bien nos da esa sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a otros, no quedarnos con lo que, si a ti te dicen, te dan una canastada de pan, una canasta grande de pan, y le dicen, mire, llévala y a ver a quién lo necesita, y tú te sientas solo y te la comes, ¿qué pasará? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos el alimento en la palabra del Señor. Dios nos la entrega. Cuando Dios nos da sabiduría es porque nos está entregando esa canasta de bendición. ¿Y esa canasta de bendición para qué es? Para que la compartamos con otros, no que nos la quedamos comiendo nosotros solos. Tenemos que compartirla con otros. Para eso Dios nos da la palabra de bendición. Y eso fue lo que Pedro hizo. Pedro recibe ese poder de la llave y lo comparte con otros. Y en su sermón allá en Hechos capítulo 2 del 14 al 40 notamos cómo él pone en práctica lo que Jesús le había ordenado. Y Jesús nos ordena a todos igual. Ahí en Mateo 28, 19 y 20 nos enseña ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñar la palabra de Dios. Eso es hacer discípulos. ¿Para quién? Para nosotros, no para Cristo. Para Él tenemos que hacer. Entonces, en Lucas capítulo 8, verso 10, dice, Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros
por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué son las parábolas? ¿Qué entendemos aquí que son las parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Y que hoy en día en muchos lugares se enseña de esta manera. Y es ilustrando el Evangelio a través de versos, de cuentos, de chistes. A mí me critican porque yo no hago chistes en la iglesia. Pero para mí, la palabra del Señor, el temor a Dios es el respeto a Él. Y entonces yo no me pongo a hacer de payaso en la iglesia porque no me queda bien y además estaría respetando al Señor. Por esa razón yo no hago chistes en la iglesia. Por ahí de vez en cuando los hago reír, pero no a través usando la palabra del Señor. Entonces, no, es que yo no voy allá porque el pastor no es chistoso. No, Dios no me ha mandado a hacer chistes, porque para hacer chistes pues usamos otro escenario que no sea el púlpito, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿Para qué debemos usar este púlpito? Para enseñar la palabra del Señor, para dar el pan que Dios nos dio. Entonces, dice Dios, ¿para qué, o dijo Jesucristo, para qué enseñaba por parábolas? ¿Para qué qué? Para que viendo no vieran y oyendo no vieran y no entendieran. Es que los chistes, las alegorías, los cuentos y ejemplos y demás cosas, eso es lo único que nos desvía de la palabra del Señor. Nosotros debemos permanecer firmes en ella. Eso es lo que nos lleva al cielo. A mí no me lleva al cielo el chiste del pastor. A mí me lleva al cielo la palabra de Dios tal como está escrita. Eso es lo que me lleva al cielo. No me lleva al cielo o el cuento que echó el pastor para poder ilustrar la palabra del Señor. No, eso no me lleva. Yo no necesito echarle cuentos porque la misma palabra se enseña, se explica a sí misma. Entonces, entendemos para qué son las parábolas y para qué las hacía el Señor, para que otros no entendieran. Porque muchos se acuerdan de la parábola que el pastor les enseñó, del chiste, del cuento que el pastor les enseñó, pero no se acuerdan de la palabra de Dios. Y el chiste y el cuento o la ilustración no nos lleva al cielo, vuelvo y repito. Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre. Y ellos estaban dotados con las enseñanzas y la autoridad de su maestro. ¿De qué estaban dotados ellos? Con la enseñanza y la autoridad de su maestro. De eso nosotros debemos estar dotados. Cuando no estamos dotados, a veces con lo poco que tenemos se nos sube el ego y eso es muy delicado porque en vez de construir podemos destruir. Entonces Dios nos llama y a través del estudio de la palabra del Señor, cuando uno termina de estudiar el Evangelio de Juan, que nos lleva unos añitos, termina de estudiar el Evangelio de Juan, termina el Señor cogiendo el corazón y transformándolo. Y realmente, si éramos orgullosos, ya no lo somos. Si éramos arrogantes, ya no lo somos. Si nos gustaba enfadarnos por cualquier cosa, ya no nos enfadamos. Todo lo que pasa y se hace nos aparta de la ira. Y es lo que Dios quiere hacer, por eso es importante. El Evangelio de Juan es una universidad para nosotros. Cuando nosotros estudiamos todo el Evangelio de Juan, a partir del 7 empieza a hacer una transformación. Hasta el 7 Dios nos da verso a verso y con los mismos versos nos los explica. A partir del 7 tenemos ya es una revelación de Dios a través de muchos versos del narrar de las mismas escrituras en toda la Biblia. Es muy bonito cuando uno llega a ese nivel, pero ¿y por qué lo hace el Señor? Porque transforma nuestra vida. Él quiere transformar nuestra vida. Entonces, ellos debían continuar
predicando el Evangelio, declarando la voluntad de Dios. Y ellos estaban dotados con las enseñanzas y la autoridad del maestro. ¿Cuál es la autoridad del maestro? Pero nosotros no nos salimos de ella porque hay un temor, hay un respeto a la palabra del Señor y no nos salimos de ahí. Mateo capítulo 7, verso 28 al 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿De qué se admiraban? ¿De Cristo? No, de su doctrina. De eso se tienen que admirar de nosotros, no de nosotros, sino de la doctrina que nosotros exponemos. Dice, porque les enseñaba como qué, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Con una serie de ilustraciones y cuentos, le agregaban, le ponían, engañaban a la gente con una serie de cosas. Habían hecho una cantidad de sinagogas de las cuales el Señor decía, de eso no quedará piedra sobre piedra. Y cualquier parecido a la realidad en el Evangelio hoy en día es pura coincidencia, ¿cierto? Pero se está viviendo esa situación. Entonces, ellos les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad era lo que el Padre le decía. Él nos enseña que no hablaba sino lo que el Padre le decía que dijera, o le había dicho que dijera, o le había encomendado. Nosotros también debemos hacer lo que el Señor nos encomienda que hagamos. Por eso Juan 3:34 dice, el que Dios envió, las palabras de Dios debe hablar. Primero a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. En esta doctrina Pablo nos da una lista de las llaves que nos impiden entrar en el reino de los cielos. Las llaves que nos impiden entrar en el reino de los cielos. Nos es ilustrada ahí en el primero a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. ¿Y cuáles son esas llaves que nos impiden entrar al reino de los cielos? Dice, ¿no sabéis que quienes empiezan por uno, los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí está la lista. Yo no sé si ustedes ya cambiaron ese vocabulario cuando están enterrando una puntilla y se machacan un dedo, que es lo primero que decían en el mundo. Ya ustedes, no me lo digan, ya ustedes lo saben, ¿cierto? Ahora, ¿cómo dicen cuando se machacan un dedo? ¿Sí? Entonces, es diferente, ¿verdad? O sea, nuestra vida debe ser diferente. ¿Por qué? Porque esas palabras no nos permitían, eran llaves que no nos permitían venir al reino de los cielos, no nos permitían venir al reino de los cielos. Entonces hay varias cosas ahí: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los mentirosos. Todos están aquí dentro del rango que no nos deja, la llave que no nos deja entrar en el reino de los cielos. En ese orden, Jesús dice a Nicodemo, ¿qué le dijo a Nicodemo en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo ahí? ¿Cómo tenía Nicodemo que nacer de nuevo? Había que haber un cambio en nuestra vida, ¿cierto? A veces yo digo, yo nací de nuevo porque me hicieron hacer una oración de fe y me hicieron creer que había nacido de nuevo. Pero realmente yo no he nacido de nuevo. Si solamente es por una oración de fe y no estoy guardando los mandatos de Dios, yo no he nacido de nuevo. Yo no he nacido de nuevo. Y Jesús le dice aquí a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo nacer o cómo hacer ese nuevo nacimiento en nosotros? Y Santiago 1:18 empieza a darnos esa ilustración,
¿Qué dice Santiago 1:18? Dice, Él de su voluntad, ¿qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, ya empezamos a entender entonces qué es y cómo nacer de nuevo, porque 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Dice, primicias de sus criaturas, primicias de sus criaturas. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra de verdad, ¿cierto? No por una oración de fe, por la palabra de verdad, por la palabra de verdad. La oración de fe es el principio, el primer paso que a lo mejor nos llama a dar, pero ahí no hemos nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, dice ahí, por la palabra de verdad. Y precisamente el mismo Pedro lo reafirma en 1 de Pedro 1:23. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:23? Dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Cómo purificamos nuestras almas para nacer de nuevo? Por la obediencia a la verdad. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y mire lo que continúa diciendo. ¿Qué dice ahí? Siendo que renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué es la simiente incorruptible? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces somos renacidos por una simiente incorruptible, y esa simiente incorruptible que es Cristo es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él nos dejó ese testimonio, y ese es el que tenemos que vivir nosotros. Así que solo la palabra de Dios incorruptible son esas llaves que nos permiten entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Cuando los apóstoles ataban algo o lo prohibieron en la tierra por estar sujetos a la doctrina de Cristo, estaban llevando a cabo la voluntad de Dios en ese asunto. Y cuando desataban algo o lo permitían en la tierra, también estaban en la orden de cumplir el plan eterno de Dios. Y una de las llaves esenciales para el reino de los cielos es arrepentimiento. La misma palabra nos lleva a eso, al arrepentimiento. ¿Qué dice Mateo 4:17? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca el reino de los cielos. Ahorita nos están diciendo Jesús ya está cerca, las señales se están cumpliendo y están en la verdad, porque ahí dice la palabra del Señor, las señales de la venida de Cristo. Pero también no podemos ignorar que ahí dice que todo esto que está pasando apenas será principio de dolores, pero que aún no es el fin. Pero para nosotros sí puede ser el fin en cualquier momento, porque nosotros no sabemos en qué momento nos va a llamar el Señor, ¿no? No sabemos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos, incluso más tarde, no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados para esa partida, para ese encuentro, ¿cierto? Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo estar preparados? ¿Cómo estamos preparados para irnos con el Señor? Pues cuando somos obedientes a la palabra de Él, cuando tenemos conocimiento de esa verdad, pero no solamente debemos ser oidores, sino tenemos que ser, dice Santiago, hacedores de esa palabra. Ahí estamos entonces, o nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Mateo 4:17 decía que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado. Y un arrepentimiento genuino nos da la identidad en Dios, y es una parte esencial en nuestro nacimiento.
¿Qué es un arrepentimiento genuino? Realmente nosotros podemos quebrantar nuestro corazón ante Dios y decirle a Él qué es lo que sentimos y cuánto nos duele lo que hicimos. Y eso hace que nuestras lágrimas broten cuando realmente venimos y nos postramos ante el Señor allá solas con Él, donde le podamos contar todo, allá solamente con Cristo en nuestro lugar secreto, y tener un arrepentimiento genuino. Y qué bonito que lo pudiéramos tener todos los días, porque todos los días nosotros vamos a fallarle al Señor. Efesios capítulo 2, versos 19 al 20, dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, ¿sí? No son arrimados, no, ya no, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿dónde nos tenemos que edificar si ya no somos extranjeros? Ya somos de la familia del Señor. ¿Dónde nos tenemos que edificar? En la base de la revelación que el Espíritu dio a los apóstoles. No a los apóstoles que dicen ser ahora, no. A los apóstoles que escribieron en la Escritura del Señor. Entonces, a ellos tenemos que, o a través de ellos tenemos que ser edificados. Tenemos que ser edificados. Siendo, dice, la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Eso quiere decir el testimonio de Cristo. Jesús enseñó que los apóstoles tenían una tarea esencial en la tierra. ¿Y cuál era? Predicar la palabra de autoridad. Y se muestra con la que Pedro desató al paralítico. Esa palabra de autoridad. Y autoridad no es gritar y regañar, no, eso no es autoridad. Autoridad es decir la palabra tal como es, como está escrita. Creerla. Según a los Corintios 4:13 dice que primero debemos estar en el mismo espíritu. Después, creer antes de hablar. ¿Qué es autoridad? Cuando tú desatas una palabra sobre una persona creyéndola antes de hablarla. Cuando vas a imponer las manos sobre alguien, ¿qué tienes que hacer? Creer en lo que vas a hacer, en lo que la palabra va a hacer, no tú, la palabra va a hacer antes de hablarla. Tienes que creerla. Eso es autoridad. Y miremos la autoridad del ejemplo aquí de Pedro en Hechos 3 del 6 al 8. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y hablando, alabando a Dios. Entonces, miremos ese acto ahí, miremos la actitud de Pedro. No solamente le dijo: levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sino que dice que lo tomó de la mano. O sea, tenía la seguridad de que él se iba a parar, estaba creyendo en el poder de Cristo. Lo tomó de la mano y lo levantó, ¿sí? O sea, estaba seguro. Pedro creía en la palabra de Cristo, en la palabra de Jesucristo. Creía que el paralítico se iba a levantar y efectivamente se levantó. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Porque hablar por hablar, con una fe efímera, pues ahí no hay autoridad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra, pero con autoridad. Puede decirse que el hombre glorifica a Dios a través del poder del cumplimiento de la palabra. Así es que se glorifica, en el cumplimiento de la palabra. Y es así como la gloria de Dios puede ser vista por los llamados de Dios. Cuidado con esto que nosotros a veces decimos: el pastor oró por mí y el Señor me sanó. ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿La oración del pastor? No. La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Eso es lo que nos sana.
Si el pastor declaró la palabra de Dios y la declaró con fe sobre su vida, entonces Jesucristo tenía un propósito y era sanarte, sanarte. Pero no fue el pastor, fue la palabra de autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque el pastor la creyó, ¿verdad? Por el pastor o la hermana o quien haya sido, porque muchos podemos orar unos por otros. La palabra no dice que tenemos que ser pastores para orar por otros, no. Tenemos que orar unos por otros, amén. Y dice para que seáis sanados, Santiago 5:16. Entonces, ¿qué es lo que sana aquí? La palabra de Dios. Y Dios se glorifica a través del cumplimiento de su palabra. Y es así como la gloria de Dios, dice, puede ser vista por los llamados de Dios, por los llamados de Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé. Así que si Dios te llama a orar por otros, ¿para qué lo llama Dios? ¿Para qué lo llama Dios? ¿Para qué te formó Dios en sabiduría? ¿Para gloria tuya? No. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Para eso te formó. Dios te está formando, Dios te está educando, Dios te está llevando a través de los discipulados y demás cosas. Dios te está enseñando palabra. ¿Para qué? Para gloria de Dios. No para que me admiren a mí porque sé mucha doctrina, no. No es para eso, es para la gloria de Dios, porque cuando busco mi propia gloria, entonces estoy alejado de Dios, de la gloria del Señor. Luego, todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser, se encuentran en la fuente de la palabra de Dios. Se encuentran en la fuente de la palabra de Dios. Según a los Corintios capítulo 4, verso 7, que nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿qué? ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Su palabra. ¿Por qué en vasos de barro? Porque nosotros somos los vasos de Él, los que Él formó. Lo tenemos aquí, pero dice, pero si nosotros como vasos del Señor tenemos esa excelencia, dice, por el poder, para que el poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Y Dios y no de nosotros. Dios es capaz de revelarse a sí mismo a todos los hombres, sin importar su raza, herencia o lugar, o como dice el Salmo 19 del 1 al 4. ¿Qué dice ahí el Salmo 19 del 1 al 4? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No escuchamos su voz, pero tenemos sus palabras escritas, ¿cierto? Y están por toda la tierra, por toda la tierra. Aún faltan algunos rincones de la tierra o algunos lugares donde la palabra de Dios no ha llegado, pero pronto llegará, y cuando llegue hasta el último rincón y hasta la última persona, ahí vendrá el fin, ahí vendrá el fin. Aún nos falta todavía, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso. Entonces, puesto que la gloria de Dios procede de Dios mismo, Él no permitirá establecer la afirmación de que la gloria proviene del hombre, o de ídolos hechos por el hombre, o de la naturaleza misma, como que, por ejemplo, en la naturaleza se le atribuyen a Dios, y mi hermana ahorita Reyes, que está aquí, que ahora tiene una finca por esos lados, ya en el lago de Tota, que es la segunda laguna más grande de Sudamérica, hay una isla, y allá en esa isla hay dos árboles grandes en forma de cruz, y les tallaron, en esta forma de cruz les tallaron la imagen de Cristo que ellos nos hacen ver, ¿no? Porque no es ella, no es Cristo esa imagen. Y ese lugar es en enero casi siempre
una romería terrible a ese lugar, que la gente va a buscar a eso. ¿Pero eso qué es? Eso es un árbol. Eso es un árbol que el hombre talló. El árbol no tiene la culpa, es el hombre el que le dio esa figura, ¿cierto? El hombre es el que le dio esa figura. Y Dios tampoco se glorifica a través de su naturaleza. Nos testifica de Él a través de su naturaleza, pero no se glorifica en la naturaleza del Señor. Entonces, tenemos que alejarnos de eso, de esos ídolos que el hombre mismo creó para eso. Isaías 42, 8 al 9 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las habré hecho notorias. Antes que salgan a luz. Todo lo que está saliendo, la ciencia aumentada, dice en los tiempos finales, y todo lo que está saliendo, Dios lo está permitiendo. Y es más, Dios le da la sabiduría al hombre para que lo haga. Porque se tienen que cumplir sus palabras. Todo lo que Él nos dijo que se necesitaría por el cumplimiento de su venida, todo se tiene que cumplir en este tiempo. Así que Dios desata su gloria como Él quiere. ¿Cómo desata su gloria Dios? Como Él quiere, dice. Job capítulo 23, verso 13 al 14 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó e hizo. Dios tiene alma, ¿verdad? Por eso la imagen y semejanza de Dios, a veces nosotros nos confundimos y decimos: no, es que yo soy la imagen y semejanza de Dios, pero ¿entiende qué es la imagen y semejanza de Dios? Bueno, pues 1 Tesalonicenses 5:23 no le enseña, dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en 1 Juan capítulo 5, verso 7 nos enseña que Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Entonces Dios tiene la figura de tres, ¿cierto? Pero es uno solo. Termina diciendo el versículo que es uno solo. Nosotros tenemos la figura de tres: cuerpo, alma y espíritu. Pero finalmente somos uno, ¿cierto? Somos el mismo. Ahora sí, cuando nosotros miramos esos dos versos y los confrontamos, podemos entender algo perfecto. Y es: ¿qué es la imagen y semejanza de Dios en nosotros? ¿Cómo somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y entonces nos encontramos con algo, y es que la Trinidad, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios del hombre, en el hombre? Y es la Trinidad, la Trinidad. Ahí lo encontramos y es perfecto. La misma Escritura no nos lo explica, el hombre no nos lo tiene que explicar, la misma Escritura nos lo explica, pero por falta de estudio muchas veces no lo entendemos. Entonces ahí tenemos: Dios no desata su gloria, sino que lo hace como Él quiere. Dice: pero si determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios tiene alma, y lo miramos. Salmo 115:3, ¿qué dice? Dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le plazca, Él hace lo que le place. Y terminamos ahí con Filipenses 2:16. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿En qué se gloria aquí Pedro? En Cristo, en la palabra de Cristo se gloria Pedro. ¿En qué nos gloriamos nosotros? En la palabra de Cristo. O sea, no le quitamos la gloria a Él, nos gloriamos en la palabra de Cristo. ¿Qué es gloriarme? Sentimos la satisfacción de haber enseñado la palabra de verdad, haber enseñado la palabra de verdad. Ahí es que nosotros nos gloriamos, y
Esa es, pero no le quitamos la gloria al Señor. Él es el que tiene el poder, Él es el que lo hace, de Él es la revelación, de Él es la sanidad, de Él viene la provisión. Él lo hace todo, Él lo hace todo. Ahora, ¿qué ocurre y por qué la gloria de Dios no se ve en ti? Porque Dios conoce muy bien nuestro corazón. Dice que Él no mira la estatura ni el físico del hombre, sino Él mira nuestro corazón. ¿Y por qué no hemos recibido ese milagro entonces? Porque conoce mi corazón. ¿Sí? ¿Sabe que Dios mira si yo realmente le estoy siendo fiel a Él? Y cuando le soy infiel, pues Él detiene la bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo estoy en pecado, le estoy desobedeciendo al Señor? No solamente en pecado, porque cuando cumplo a Dios también le estoy fallando a Él. Entonces, Él, si me da la bendición aún con mis errores y defectos, pues mi alma se va a perder. Entonces Él lo que quiere es que mi alma se salve, y por esa razón retarda muchas veces su bendición en nosotros. No es que no nos la quiera dar, sino que somos nosotros los que no la queremos recibir, amén, por nuestro comportamiento. Bueno, eso es desatando la gloria de Dios. ¿La entendimos? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por el tiempo que nos diste. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Dios, a llenarnos de su gracia y de tu amor. Permítanos, Señor, entregar nuestra vida a ti. Queremos aprender a atar y desatar esa palabra como le enseñaste a tus apóstoles, Señor. Lo malo y lo bueno, Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Dios, que solo en el poder de tu palabra, Dios, podemos alcanzar, Señor, ese reino eterno que tú fuiste a prepararnos, Padre. Así que guárdanos allí, Señor. Aléjanos, Señor, de las falsas doctrinas, Dios. Tu palabra dice que tú no habitas en templos hechos por manos de hombres, Dios mío. Y eso es una desobediencia a tu palabra, Dios, cuando hacemos contrario a lo que tú nos dices, Padre amado. Así que, Señor, aquí estamos, Señor, Padre Celestial, unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor. Señor, para que seas tú obrando en nuestra vida, en este templo donde tú ahora habitas, Señor. Ayúdanos a cuidar este templo, y no solamente esto, sino el de otros, Dios, para que tú habites, Señor, ahí en ellos, Padre eterno. Aléjanos, Señor Dios, de aquellas mentiras, Señor, de construir templos en la tierra, Dios mío. Aléjanos de ellos, Señor. Tu palabra dice que con ellos ni comamos, Padre amado. Señor, de aquellos que hacen negocios, Dios, con la fe del pueblo tuyo, Señor. Señor, apártanos de ellos y permite, Dios, que caminemos una vida recta, Señor. Ayúdanos a permanecer en esas manadas pequeñas que nos enseña, Señor, en Lucas 11:32, Señor, y 34, Padre eterno. Señor, porque tú dices, Señor, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos, Señor. Que no seamos sordos a tu palabra, Dios mío. Que caminemos con ella, Dios, y no con lo que los hombres nos hacen creer, Padre amado. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, te glorifiques en nosotros y permanezca para siempre. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, Padre amado, y, Señor, danos la protección, permítanos estar bajo tus alas, Señor. Rodéanos con tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Nuestro pie, nuestros vehículos y demás cosas que nos has dado no tropiecen, Señor, y tengamos algún accidente, Padre. Guarda, Señor, nuestras vidas y las de nuestras familias, amado, y permite, Señor Dios, que esta semana sea una semana llena de bendición. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.